He estado predicando en casi el transcurso de este año acerca de este libro, y es difícil juntar 14 versículos y hablar de todos ellos, porque algunos versículos tienen tanta profundidad que se podían hacer hasta conferencias de ellos, y ustedes se van a dar cuenta cuando empiece a hablar de esos temas, que es verdad, si algunos son muy profundos y que solamente los voy a tomar superficialmente. Pero vamos a estudiar de la palabra de Dios el día de hoy. Y el primer versículo que voy a leer es en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Y voy a ir tomando versículo por versículo, tratando de explicar acerca de lo que dice cada uno de esos pasajes. Empieza diciendo esto, ¿sí? Primero dice: a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo, que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Y va a empezar a decir que les ruega. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir que Dios nos ayude a entender su palabra. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por tus muchas misericordias, que son nuevas cada mañana. Te doy gracias porque tú riegas la tierra. Y cuando riegas la tierra, produces vida en las plantas y de ahí comemos nosotros. Alimenta a los animales que van a crecer y que también nos van a alimentar. Pedimos, Padre, que seamos agradecidos por todo lo que tú nos das. Y estamos aquí para eso, para agradecerte que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Consejos a los ancianos. Empieza el apóstol Pedro hablando acerca de este tema, que es consejo a los ancianos. Y aquí la palabra ancianos que utiliza a los líderes, aquí dice la palabra líderes, pero en realidad es la palabra ancianos, y la palabra ancianos es la palabra presbíteros. Esta palabra de presbíteros es una palabra que se utiliza y se traduce como ancianos o líderes. Digo ancianos porque aunque se puede utilizar de dos formas esa palabra, cuando hablamos de ancianos, todos posiblemente tienen en la mente a alguien como yo, con el pelo blanco, ya viejo, ¿sí? Ese es un anciano, dicen ustedes. Ok. Pero aquí en este pasaje de la Biblia se refiere a los líderes. No necesariamente todos los líderes de una iglesia son ancianos. Tenemos, por ejemplo, al líder de alabanza, que está aquí con nosotros, ¿sí? Es una jovencita. Tenemos al pastor David, que es el pastor de jóvenes y también pastor asociado en esta iglesia. Tiene, creo que 29 años o 30 años, no sé cuántos años tiene, algo como 28, 29 o 30, no me equivoco, uno de esos tres, sí. No tiene canas como yo, pero también es un anciano en la iglesia. Y entonces se refiere a esas personas que, como te digo, no tiene que ser necesariamente de la edad, sino del oficio que la persona tiene en una congregación. Aquella persona que está responsable de los demás se le llama anciano. Una de las cosas que sucedió cuando Lutero presentó sus 95 tesis en Wittenberg, en Alemania, para empezar la reforma protestante, que se le llamó así. Se le llamó protestante porque ellos trataban de hacer regresar al conocimiento de la palabra original de las Escrituras, en el sentido de que no eran las tradiciones las que salvaban, ni lo que decía el famoso Papa de aquel momento, sino la palabra de Dios. Era la palabra tan importante para Lutero que decía: se tiene que regresar a enseñar las Escrituras y no nada más las tradiciones. ¿Y cuáles eran las tradiciones de aquel tiempo? Bueno, las tradiciones eran que para tú encontrar la salvación, tenías que ir de peregrinación a los lugares donde había restos de mártires sagrados. O sea, por ejemplo, algunos decían: aquí tenemos uno de los clavos de la cruz de Cristo, y la gente tenía que ir allá, y si iba allá, le libertaba el purgatorio, le libraba de unos 50, 100 años o X número de años. Y la gente andaba de acá para allá yendo a visitar diferentes iglesias para que de esa manera salvarse. Se les ocurrió otra cosa a la Iglesia Católica.
Se les ocurrió de que para poder juntar dinero, para construir lo que le llaman actualmente la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se les ocurrió que debían de ahora cobrar. Y la manera de cobrarle a la gente que era fiel en su fe, o sea, que quería buscar sinceramente de Dios, les dijo, miren, cuando ustedes metan un poco de dinero en esos cofrecitos, llevaban cofres por toda Europa, realmente se dispersaron por toda Europa, diciéndoles a la gente que si metía dinero ahí, cuando sonaba el clink, clink, clink de las monedas de plata, de oro o de lo que tuvieran la moneda, en ese momento las almas del purgatorio salían del infierno o del purgatorio. Y las personas creyeron eso. Y no nada más creyeron eso porque dejaban el dinero ahí, sino porque también les daban una bula, un documento que decía que sus pecados eran perdonados y lo firmaba el mismo Papa. Pero no nada más los pecados eran perdonados los que había cometido antes, sino también los pecados futuros que iban a cometer. Entonces las personas iban, echaban su dinero y ya estaban libres para hacer lo que quisieran, pecar como quisieran, medio matar a toda la gente porque ya estaban libres de pecado, según la fe de aquel momento. Martín Lutero se levanta y dice, no, esa no es la manera es regresar lo que dice la pureza de las Sagradas Escrituras, que la salvación es solamente por fe en el Señor Jesucristo. Tú depositas tu confianza en Él y tu vida empieza a cambiar. Y esto enseñaba el apóstol Pedro, después de hablar de una fe viva, voy a llegar a ese punto. Y decía Pedro, el apóstol Pedro en este versículo, que él era testigo de los sufrimientos de Cristo. O sea que él había estado cerca de Jerusalén, o sea en el Jerusalén, cuando Jesucristo había sido crucificado. Tan cerca que lo había negado y se había escondido. Así de cerca estaba. Me imagino que vio pasar a Jesús y la gente empezó a ver a Pedro y decirle, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Y él decía, no, yo no soy de ellos. ¿Sí? No, yo sí te conozco, tú eres uno de ellos. Y no, yo jamás lo he visto en mi vida. ¿Sí? Y hasta que una niña por ahí le pregunta, no, sí, yo te he visto, yo te vi con él, ¿sí? Y dice Pedro que para sacudirse a esa multitud que le estaba preguntando si era uno de ellos, se puso hasta a maldecir. Yo no sé cuál es la grosería más grande que conozcas, pero esa dijo también, ¿sí? Se le ocurrió, mira, yo no soy como esos, y empezó a salir su florido vocabulario que tenía de pescador de Galilea, ¿sí? Y la gente dijo, bueno, los cristianos no hacen eso, entonces no eres de ellos. Lo dejaron en paz. Pero así tan cerca había estado él. Pero decía él que de él era ahora partícipe de la gloria que se ha de revelar. Y ese es un punto donde voy a llegar en un momento más acerca de cuál es la gloria que se ha de revelar. El siguiente versículo dice a los ancianos, pastoreen con voluntad. Dice así, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación. Una de las tensiones más comunes en la iglesia es una dificultad entre cómo hacer para poder trabajar con jóvenes y adultos a la misma vez y con niños también. ¿Sí? Regularmente las iglesias pueden caracterizarse de tener muchos jóvenes o de tener muchos ancianos. La iglesia que está antes que nosotros tiene muchos ancianos y les es difícil atraer jóvenes a su servicio. Nuestra iglesia, yo creo que yo soy el más viejo de todos, no sé, ¿alguien me gana aquí? ¿60 años? Nadie, ¿verdad? Bueno, uno que otro por ahí me parece. Soy de los más viejos yo, ¿sí? Ahí sí me pueden decir que soy el anciano de la iglesia, porque sí soy el anciano de la iglesia, ¿sí? Entonces, dice pastorea. Y la palabra de esa pastorea del rebaño, no se vayan a ofender, pero la palabra pastorear se deriva de la palabra pasto. O sea que denle pasto a las ovejas, alimenten a las ovejas. Una persona que pastorea es una persona que alimenta. Tiene diferentes características esa palabra de pastorear, ¿sí? Pero esa palabra entonces da un sentido de alimentar a los demás. Somos también administradores.
Esa palabra también tiene un sentido de, la palabra obispo es lo mismo que presbítero, tiene una relación de administrar una congregación que se le ha permitido trabajar en ella, ¿sí? Sin ánimo de lucro, dice siguiendo la lectura, ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere, ¿sí? Eso me lo dice a mí Dios. No lo hagas, Joel, porque te quieres hacer rico con la iglesia. Sí. No lo hagas porque hay conveniencia económica. Cuando alguien se decide a servir a Dios, lo tiene que hacer con libertad de decirle a Dios, haz de mí lo que quieras, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tú vas a proveer para mí. Sí. Es difícil hacer eso. En el contexto que yo vengo, la Ciudad de México, una zona que empezaba apenas cuando crecí yo, llegué a ese lugar a los 5 años aproximadamente, ¿sí? Era una zona que las casas estaban medio hechas, las calles estaban sin pavimentar, la luz, habían puesto por ahí unos postes y todos se colgaban de los cables. No sé si ustedes han visto algo así, pero ahí pasó así, ¿sí? Entonces podíamos escuchar la radio durante el día, pero anoche no se escuchaba nada porque todos se colgaban, todos prendían su televisión o se prendían su radio y se bajaba la corriente y quedábamos sin casi escuchar nada. ¿Sí? Así era mi vida. ¿Sí? Se abrió una iglesia ahí cerca de mi casa. A media calle de mi casa se abrió una iglesia cristiana. Se escogió a una persona que fuera el representante sin tener estudios como pastor. Simplemente se echaron suertes. Dijeron entre todos estos, a ver quién le toca, saquen un papelito, y le tocó a un hermano de ahí y se le llamó pastor. ¿Sí? El pastor aparte tuvo una dificultad, tuvo un accidente y le cortaron un brazo a este pastor. Entonces nada más tenía un brazo para trabajar. ¿Sí? Así trabajó el pastor, era bivocacional, trabajaba como albañil. Y con un brazo no trabajaba mucho, obviamente, no lo contrataban mucho porque pues lo veían y yo creo que no le decían que siempre no, ¿sí? Y mi familia, mi mamá, éramos pobres. Mi papá era obrero en una fábrica. Mi mamá trabajaba en la casa no digo que no trabajaba, porque sí trabajaba, tenía 7 hijos, tenía que trabajar, ¿sí? Alimentar a 7 hijos, ¿sí? Una mamá cocina, administra, se desvela, es una enfermera, hace de todo. Entonces trabajaba mucho mi mamá, ¿sí? Y aparte a veces lavaba ropa para alguna gente de afuera. No me voy a avergonzar por eso, ¿sí? Así lo hacía, mi mamá luchona también, ¿sí? Y como teníamos un poquito más, porque no teníamos tanto, pero teníamos un poquito más, a veces le llevaba de comer al pastor de la iglesia, que su familia no tenía tanto. Le habíamos hecho un cuartito al pastor al lado de la iglesia, un cuartito literalmente. Ahí vivía él con sus 2 hijos. En una sola recámara tenía todo, las camas, la mesa en el centro y las sillitas al lado. Estaban bien pobres, bien arruinados. Y cuando yo me empecé a pensar que si quería servir a Dios como un futuro pastor de una iglesia, veía a este pastor y decía, híjoles, así va a ser mi vida. ¿Sí? Yo quiero tener una casa, yo quiero tener, no pensaba en carros todavía, una bicicleta, pensaba, ¿sí? Mínimo una bicicleta. Yo quería tener un perro y este pastor no podía tener ni perros porque luego se enojaban los perros y correteaban a los hermanos en la iglesia, entonces no tenían perros tampoco. Yo quería tener un perro, ¿sí? Y todavía no lo tengo, el triste perro, se me ha escapado, pero... Y ese era mi ejemplo. Yo decía, yo puedo hacer eso, puedo servir a Dios de esa manera, vivir como este pastor. ¿Sí? Y decidí que quería hacerlo. Me fui a la escuela bíblica, 4 años en una escuela bíblica en México, San Luis Potosí. En esa escuela bíblica aprendí de misiones, aprendí de hermenéutica, homilética, y un montón de cosas aprendí. Y regresé después de 4 años a esa iglesita pequeña donde estaba este pastor. Y le dije a este pastor, pastor, vengo a que me mande donde quiera mandarme.
Dígame dónde quiere que vaya. Tenía otras opciones, terminé la escuela, tenía preparación, entonces podía ir a diferentes lugares, pero yo decidí ir a ese lugar, regresar a donde la iglesia donde había nacido, donde me habían bautizado. Y el pastor dijo, sí, hay una misión, mandamos un misionero una vez por mes a un lugar cerca de la Ciudad de México, 3 o 4 horas cerca de la Ciudad de México en ese tiempo. Le mandamos un misionero cada mes, se va el viernes y regresa el domingo, una vez por mes. Y ahí está una obra pequeña. Déjame decirle a esos hermanos si quieren recibir un pastor. Y llamaron a los hermanos de aquel pueblito lejano. Vinieron como 3 familias. Y se sentaron con el pastor y conmigo. Y el pastor le dice, este joven, 25 años tenía, ¿sí?, acaba de terminar la escuela bíblica y está buscando dónde servir. Y estaba pensando que podía ir con ustedes y vivir con ustedes. ¿Quieren recibirlo como pastor? 25 años nada más tenía. Ellos hablaron entre ellos. Espérenme un tantito, pastor, hágase para allá, ¿no? Dialogaron y dijeron, no podemos llevarlo. Y el pastor se preguntó, ¿y por qué no pueden llevarlo? Y los hermanos dijeron, pues somos bien poquitos, ¿sí?, nomás nosotros. ¿Qué le vamos a pagar? ¿Cómo va a vivir con nosotros? No tenemos nada que ofrecerle, no hay templo, no hay nada. Nos reunimos en una casa, en la sala de una casa de uno de los hermanos allá. ¿Qué le podemos ofrecer a este hermano? No podemos llevarlo. Y el pastor me dice, ¿qué dices, Joel? Sí, no puedes ir para allá. Y yo les dije, algo que no me arrepiento haberlo dicho, ¿sí? Denme de comer y dónde dormir y yo voy con ustedes. Ese fue mi primer salario. Comida y dónde dormir. Los hermanos escucharon esas palabras, se reunieron otra vez, hablaron y dijeron, pues sí, uno puede darle de desayunar, otro de comer y otro de cenar. Sí, tenemos donde. Y le vamos a dar un cuartito por ahí que nos sobra. Y vamos a dejarle ahí que se quede. Vamos a limpiarlo porque ahí estaban las gallinas, creo. Y vamos a dejarlo ahí para que se quede el hermano, ¿sí? Ese fue mi primer salario que tuve, comida y dónde dormir. Y de ahí Dios me ha bendecido increíblemente. Ya tengo más que, hasta para invitar a otros para dormir al lado de mi casa, ¿sí? Porque Dios me ha bendecido increíblemente. Pero dice en la Biblia que no se debe servir a Dios por ambición de dinero, sino por el deseo de servir. Y ese es el espíritu que Dios espera de cada persona que quiera tomar el camino de servir a Dios. Y ya después Dios va a dar las cosas por añadidura. Dice en la Biblia eso, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo soy testigo de eso, ¿sí? El Señor nos permitió construir un templo en ese lugar donde fui, ¿sí?, como para unas 400 personas. Yo creo que ya llevan como 200 ahorita, ¿sí? Ya contrataron a un pastor, le pusieron su casa, construyeron una casa, ¿sí?, muy bonita la casa, ahí también tienen. Ahí el pastor crió a su familia y ya tiene nietos, etcétera, también. Le ha bendecido Dios, pero ahí empecé yo. Y cuando ya salí de ese lugar, ¿sí?, me decían los hermanos, hermano, ya quédese aquí, mire, ya construimos el templo, aproveche de la bendición de que ya usted tiene un lugar donde predicar, ya está bonito el templo, mire, es más, ve una de las muchachitas que está aquí, con una de esas ahí se queda y ya la tenemos, le construimos una casa, pastor, ya me estaban ofreciendo todo, ¿sí? No, en serio, es en serio lo que estoy diciendo, suena como chiste, pero era en serio, me lo estaban ofreciendo, ¿sí? Ya me estaban poniendo a escoger cuál muchacha quería quedarme con ella, ¿no? Pues dije, no, sí, yo tenía que seguir caminando, ¿sí? Y fui a trabajar de maestro de escuela primaria, pero de escuela bíblica. Pero esa es la idea de una persona que tiene que servir a Dios. Dice en la Biblia, sean ejemplos para el rebaño, o sea, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño, ¿sí? Es una forma de nosotros trabajar con la gente, ¿sí? Los líderes nunca deben ser tiranos. Nunca deben olvidar que también son ovejas y que tienen que responder a Dios de todo lo que hacen. Yo tengo que responder a Dios.
Un día todos vamos a estar delante de Dios y nos va a preguntar de nuestro testimonio. ¿Sí? Y esto que estoy escribiendo ahí, lo tomo para mí, ser ejemplo del rebaño. No tiranos, no como que son los dueños del lugar. ¿Sí? Y tú dices, no, pastor, pues los pastores regularmente son tranquilitos. Bueno, en la Biblia también se mencionan algunos casos donde habían personas que habían estado en la posición de pastores y habían hecho un desastre en ese lugar. ¿Sí? Déjame, te leo algunos apuntes que tengo aquí de un hombre llamado Diótrefes. Diótrefes era un pastor en Primera de Juan, Tercera de Juan, me parece que Tercera de Juan, que dice algunas características de este pastor de una iglesia a la que el apóstol Juan trató de involucrarse, trató de bendecir, y el pastor de ese lugar no le dejó. Déjame decirte algunas cosas que tenía como características. Tenía ambición y autoritarismo. Dice que Diótrefes es descrito como alguien que ama el primer lugar, Tercera de Juan 1:9. Ese deseo de prominencia sugiere una actitud de orgullo y ambición personal buscando su propia gloria y autoridad. Número 2, rechaza la autoridad apostólica. Dice que Diótrefes no reconocía la autoridad del apóstol Pablo y sus colaboradores, porque Juan menciona que Diótrefes no aceptaba las instrucciones ni autoridad ninguna. O sea, cuando hablo de autoridad, me refiero a que el pastor no puede ser la máxima autoridad como representante de Dios en el sentido de que Él se manda solo. Cada pastor tiene que tener una autoridad encima de él. Si no tiene una autoridad encima de él, posiblemente pueda ser hasta un Diótrefes. Aquí la última cosa la digo yo porque soy el pastor. ¿Sí? No. Te voy a decir una de las características de esta iglesia. Esta es una iglesia cristiana. Con tipo de corriente bautista. Y cuando digo tipo de corriente bautista significa que es congregacional. Cuando digo congregacional significa que no nada más el pastor es la autoridad única de la iglesia. Obviamente Dios y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, pero ¿cómo funcionamos? Funcionamos con líderes ancianos de esta iglesia, que si hay algún problema, alguna discusión o alguna decisión que se tiene que tomar, nos ponemos de acuerdo para dirigirnos y para decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, vamos a debatir, y si no nos convencemos, así nos quedamos. Pero si estamos de acuerdo, el pastor no es la única autoridad. Esta iglesia también tiene ancianos que son autoridad de la congregación y que pueden en determinado momento, si el pastor se mete en algún problema, puede decirle al pastor, pastor tiene que bajarse porque está en mal testimonio, porque no está haciendo un buen ejemplo, porque está haciendo cosas equivocadas, tiene que bajarse de ahí, pastor. Y el pastor tiene que obedecer porque está sujeto a las autoridades de la misma congregación. La congregación se sujeta al pastor y el pastor se sujeta a la congregación. Esa es la forma que aquí estoy trabajando con esta congregación, con esta iglesia. Y dice que seamos ejemplo en el rebaño. Pero también Diótrefes, otra cosa que tenía, era que tenía malas intenciones y también difamaba. Dice que es acusado de prorrumpir en palabras malignas contra el apóstol Pablo y sus compañeros. Esto implicaba hablar mal de ellos, desacreditarlos y poner su posición encima que los demás. Y la última cosa, bueno, también había falta de hospitalidad. Dice que Diótrefes no solo rechazaba a los enviados de Juan, sino que también impedía que otros miembros de la iglesia los recibieran. Expulsaba de la iglesia a quienes querían mostrarles hospitalidad a los hermanos que venían de parte de Juan. Y la última cosa, control y abuso de la comunidad. Diótrefes ejercía un control indebido sobre la iglesia hasta el punto de expulsar a los miembros que no seguían sus deseos. Era un hombre autoritario. ¿Sí? Sigo hablando acerca de los ancianos. Y dice que hay una recompensa eterna para ustedes, los ancianos. Así que cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de gloria. ¿Sí? Esa es una cosa muy interesante. ¿Sí? El pastor de los pastores va a venir un día.
Y quiero decir otro misterio que posiblemente no habías meditado, sobre todo los varones. Alguien aquí es varón, ¿verdad? ¿Y tiene hijos? Levante la mano si alguien papá y tiene hijos. Ok. Les voy a dar un secreto que está en las Escrituras, que dice que los padres son pastores de sus hijos. ¿No lo sabían eso? Y que también, o sea, si lo hiciéramos palabras del Antiguo Testamento, son sacerdotes de sus hijos. Si usamos el Nuevo Testamento, son pastores, son ancianos, son obispos o presbíteros de sus hijos. Y lo mismo que estoy diciendo de un padre que está aquí presente para una iglesia, también estoy diciendo de ustedes como padres de sus hijos. Posiblemente no están contigo tus hijos porque ya crecieron, ya son mayores, pero aún así tú tienes que seguir intercediendo por ellos. En el libro de Job, dice en la Biblia que Job tenía sus hijos mayores ya, y él, aunque ya eran mayores y andaban en sus propios negocios, él intercedía por sus hijos cada día, porque decía, no vaya a ser que uno de mis hijos ande mal y esté fallándole a Dios. Señor, perdona a mi hijo. Y esa intercesión de Job era poderosa porque un padre tiene autoridad. Así como un pastor tiene autoridad en una iglesia, un padre tiene autoridad con sus hijos. Aunque tus hijos sean rebeldes y sean bien necios, no voy a decir otra palabra mala, ¿sí? Aún así tienes autoridad sobre ellos para bendecirlos. Obviamente la primera forma de hacerlo es haciendo el ejemplo. Pero cambia la perspectiva ahora, cambia el papel, cambia la idea el apóstol Pedro y le habla a los jóvenes también. ¿Qué dice de los jóvenes? Dice que sean sumisos. Así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Y otra vez, cuando digo ancianos, estoy diciendo a padres, estoy diciendo líderes de la iglesia, estoy diciendo autoridades que están encima de nosotros. Las autoridades no tienen que necesariamente ser religiosas, también pueden ser sociales, como los policías son autoridad sobre los hombres. Sí. La autoridad que la misma ley les permite tener sobre las cosas, ¿sí? Ellos la pueden ejercer. ¿Sí? La autoridad no es necesariamente algo que tú eres más alto que ellos y por eso tienen que obedecerte. O que tú tienes el pelo más blanco y tienen que obedecerte por eso. La autoridad Dios te la da a ti para que tú puedas guiar a tus hijos correctamente. Fíjate cómo funciona. ¿Sí? Dijéramos que viene ¿sí entiende la palabra tráiler? Un tráiler es un camionzote de esos granotes de 18 ruedas. ¿Sí? Bien granote, bien fuerte, potente. ¿Sí? Nadie se la atraviesa, le pasa encima una casa y la destroza. Pero se para un hombre chaparrito, a lo mejor morenito, con un uniforme de policía, ¿sí? Con su gorra de policía, y le hace así al tráiler enfrente del tráiler, ¿sí? Y el tráiler se para. ¿Por qué se para si este hombre está tan chaparrito y morenito y como que no da mucho susto? Y el tráiler es bien grandote y imponente y le pasa una casa encima. ¿Por qué se para si nada más ese hombre chaparrito le dijo que se parara? Se para por la noción de autoridad. Los hombres tienen esa autoridad. No la aprovechamos a veces. No la demostramos a veces. Pero los hombres y las mujeres también obviamente tienen esa autoridad que Dios da a ellos. Y a los jóvenes les dice que deben de someterse. Solamente le dice dos cosas a los jóvenes el apóstol Pedro. Sométanse. ¿Sí? Ya con eso se los acaba completamente, ¿verdad? ¿Qué joven le gusta someterse? No, yo ya sé hacer lo que tengo que hacer. Yo sé porque tú ya estás viejo. ¿Sí? Ya ni me digas, ni me preguntes. Ya pasaron tus años. Pero Dios dice, como joven, sométete. ¿Sí? Otra cosa que le dice la Biblia es humildad. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Sí? Dios entonces se opondrá a los orgullosos.
Esa palabra de resistencia implica una postura activa en contra de los orgullosos. Dios le caen mal los orgullosos, ¿sí? Joven, si estás siendo orgulloso con tus padres, ya le caíste mal a Dios. Entonces ten cuidado de caerle mal a Dios. Escucha a tus padres todavía. Sé que no tienes que obedecerle cuando ya eres una persona como yo de 60 años, que todavía tengo mi madre. Mi padre falleció ya el año pasado, pero tengo mi madre. Me puede mandar algo, yo tengo que meditarlo si lo voy a hacer o no. Ya no estoy bajo su autoridad, pero todavía sigue siendo mi madre y tengo que respetarla y tengo que escucharle. Aunque no lo obedezca, porque a lo mejor también ya es muy anciana, ya se le olvidan las cosas, ya no sabe qué dice, a lo mejor me confunde con su nieto, pero aún así tengo que escucharla, ¿sí? Número 2 de esta idea, ¿sí? Hay gracia para los humildes. La gracia es un favor inmerecido de Dios y los humildes reconocen su necesidad de Dios y dependemos de Dios, ¿sí? Debemos de cultivar la humildad, ¿sí? Otra cosa que dice en la Biblia, ¿sí? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Quieres ser levantado delante de los demás? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres recibir la bendición de Dios en tu vida? La mejor manera de hacerlo es humillándote bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué significa eso de humillarse? Significa reconocer nuestra necesidad de Dios en todos nuestros caminos. No que yo sé y yo puedo y yo tengo muchas fuerzas, sino decir, Señor, necesito de ti, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la oración en esta idea? ¿Por qué es tan importante la oración? Porque en la oración tú reconoces tu necesidad de Dios. Le dices, Señor, ayúdame. Posiblemente lo puedas hacer, ¿sí? Si tú tocas la guitarra y te puedes tocar guitarra, es fácil para mí, deme la guitarra, yo toco ahora mismo. Pero una persona humilde, Señor, ayúdame a tocar la guitarra para hacer bendición, ¿sí? Puedes trabajar, tienes fuerzas y estás bien atlético y sabes, tienes conocimiento, vas a pedir trabajo y sabes que te van a dar el trabajo porque has estudiado y porque tienes edad y porque tienes todas las características para que te contraten y tú dices, yo no necesito a Dios, estás siendo orgulloso. Cuando vas a pedir trabajo tienes que decirle, Señor, ayúdame, necesito de ti para que tú bendigas mis caminos, ¿sí? Esa es la humildad que se habla al Señor, ¿sí? Depositen toda su ansiedad en Él porque Él cuida de ustedes. Y aquí voy a tomar un punto que he visto en nuestros últimos días. Cuando digo he visto en estos últimos días es que me han dicho de algunas personas que están bajo extrema depresión, ¿sí? Principalmente personas que están llegando a este país y que están sufriendo ansiedad. Confianza en Dios es el punto, ansiedad. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7, depositen en Él toda su ansiedad. Y quiero tomar una perspectiva psicológica acerca de cómo de alguna manera entender la ansiedad que tenemos nosotros cuando estamos yendo a un nuevo lugar. Ok, déjame decirte, si es la primera vez que estás aquí o que estás recién llegado o tienes ya un poco de tiempo en este país, psicológicamente lo han diagnosticado de esta manera. Uno puede experimentar algo que le llaman un choque transcultural. ¿Qué es un choque transcultural? Me lo enseñaron en la escuela bíblica porque los misioneros tienen que cambiarse de lugar en lugar y yo me cambié quién sabe cuántas veces, estuve de lugar en lugar yendo predicando la palabra, me quedaba por un tiempo ahí y después tenía que salir otra vez y experimentaba ese choque transcultural. ¿Qué significa eso que estoy diciendo? Bueno, cuando una persona llega a un lugar por primera vez, lo más probable es que se sienta como en una etapa de turista, una luna de miel. Todo es bonito, todo es interesante. Mira nomás, y viste ya que tienen aquí, tienen allá, y ve las casas, y ve los parques, y ve los animales, y ve y todo. ¡Wow! Es una etapa muy interesante para uno, ¿sí? Pero
Pero después viene el choque transcultural. Y el choque transcultural provoca ansiedad en las personas. ¿Y qué es esa idea del choque transcultural? Bueno, algunos ejemplos es, no les entiendo lo que dicen, ¿sí? El problema para entender el idioma. Frustración por las normas y comportamientos que se difieren de los propios. Extrañas la comida, las comodidades, las relaciones y te sientes mal. Este no es mi lugar, yo quiero regresarme a mi casa. Porque aquí no saben cómo se hacen las cosas. Aquí no les entiendo, no me entienden ellos. Ese es el choque transcultural, ¿sí? Pero no se queda ahí el choque transcultural. Eso todos lo experimentamos, todos los experimentamos. Si llegas a ir a un viaje a un lugar que se hace nada más unos 3 días, quizá nunca lo sientas, porque nada más viste el lado de turista, de luna de miel. Pero si llevas más de una semana, más de un mes, algunos hasta un año entero, increíble, gozándote de todo lo nuevo, pero vas a llegar a un punto donde vas a empezar a extrañar todo lo antiguo, ¿sí? La tercera etapa es una etapa de ajuste, ¿sí? Con el tiempo las personas comienzan a desarrollar estrategias para cómo adaptarse y manejar las circunstancias. Entiendes más la comunicación del uso del idioma, desarrollas rutinas y estrategias para poder hacer, como por ejemplo, tienes nuevas amistades, tienes redes de apoyo, te adaptas a costumbres nuevas. Y cuando tú sales del choque transcultural, se acaba la ansiedad, porque empiezas a sentirte parte del otro grupo. Y la última parte es una etapa de adaptación o maestría en adaptación, ¿sí? Cuando ya puedes salir y hablar con la gente en el idioma donde estás hablando, ya sabes inglés, ¿sí? Ya manejas sin problema por la calle. Al principio estás buscando para todos lados que no venga la policía, ahora ya lo haces sin ningún problema, ¿sí? Ya puedes ir al mercado y comprar lo que necesitas, ya puedes llamar por teléfono y decirle a la gente lo que tú quieres. Y si tú llegas a regresar a tu propio país en esas circunstancias, allá también lo puedes hacer bien porque ya sabes cómo se hacen las cosas. Y la ansiedad ha pasado. La ansiedad, ¿cómo se quita la ansiedad? Preparándose. Intenta aprender el idioma del país. Te va a costar, es que yo intento y no se me queda nada, me aprendo una palabra y mañana ya se me olvidó. Sí. Bueno, uno sigue intentando, uno sigue trabajando, pero hay que depositar nuestra confianza, nuestra ansiedad en Dios, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Lo mismo sucede cuando alguien empieza un trabajo nuevo, lo mismo sucede cuando alguien empieza una escuela diferente, lo mismo sucede. Cada que hacemos algo diferente, puede entrar ese choque transcultural que le llaman la gente, ¿sí? Sigo hablando acerca de esto, ¿sí? Practiquen el dominio propio y manténgase alerta. El enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro, que escribe estas palabras, lo decía con pleno conocimiento de lo que estaba pasando. Él sabía que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí. Porque él había negado a Jesús. Y él decía, estuve a punto de caer, más bien caí. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha dicho que quiere tocar tu alma, pero yo he pedido a Dios para que te guarde. Y cuando tú seas levantado, porque vas a caer, ¿sí? Levanta también a tus hermanos. Y sabía que Satanás era nuestro enemigo, que quiere hacernos caer. Pone ideas en tu mente. Trata de poner personas a tu lado que te vayan a querer tirar tus deseos y emociones que tú tienes para servir a Dios. Tratan de alejarte de Dios. Es mucho más la idea del susto que nos puede dar Satanás que lo que puede hacer, porque dice alguien por ahí que es como león rugiente pero sin dientes. Entonces la pasa rugiendo, asustándonos a nosotros. Hay un caso en la Biblia de 3 jóvenes que son lanzados al lago de a un horno de fuego. ¿Sí han escuchado esa historia? Libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice en la Biblia que les dijo a toda la gente, este hombre muy orgulloso, Nabucodonosor, se construyó una estatua con su imagen
y les dijo a toda la gente, júntense aquí en tal esplanada, los juntó a todos, arrodíllense todos porque este va a ser su Dios, la imagen que yo hice, decía Nabucodonosor. Y todos se arrodillan porque era el rey, no que estaba queriendo imponerse en contra de él, pero 3 jóvenes dicen, yo no me arrodillo, ¿sí? Y no se arrodillan. Y les manda, tienen que arrodillarse, si no los voy a mandar al horno de fuego. Pues no nos arrodillamos, aunque nos mandes al horno de fuego, ¿sí? Y el rey dice, calienten el horno 7 veces más. Era un susto nada más. O sea, un horno caliente te quema completamente. Un horno 7 veces caliente también te quema igual, ¿sí? O sea, nada más era el puro susto de, lo vamos a calentar más para que les duela más, ¿sí? Era puro susto. Y Satanás trabaja de esa manera, exagera todos los temores que nosotros tenemos para tumbarnos y que no podamos hacer nada. El miedo hace que algunos animalitos, por ejemplo, va una víbora, ve un ratón, se le queda mirando y el ratón se paraliza de miedo. ¿A dónde corro? Se queda paralizado, la víbora llega y pum, se lo come fácilmente, porque el ratón no corrió, ¿sí? Hacemos como los conejos, esos sí corren y para alcanzarlos son difíciles, ¿sí? De veras, el miedo nos hace paralizarnos y no empezar las cosas que Dios tiene para nosotros y progresar y salir adelante. El miedo hace que no empieces un negocio que tienes en tu mente y en tu corazón y dices, yo quiero hacer eso, pero dices, pero no puedo porque soy hispano, no hablo el idioma, no puedo salir adelante, no puedo manejar porque nadie de mi familia maneja, ¿cómo yo voy a manejar? Y uno mismo se aplasta y hace que Satanás, las palabras de Satanás, se metan en nuestro corazón y no nos dejen actuar. Y dice el apóstol Pedro, Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y cuando lo dejamos que nos devore, nos deja pagados, ¿sí? Pero sigue diciendo la palabra, resístanlo, manténganse firmes, o sea, resistencia en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos, en todo el mundo. Si tú piensas que estás mal ahorita, porque estás aquí, ¿sí? Donde quiera que voltees están mal, ¿sí? Estaba hablando con una familia de Ecuador y le decía, ok, aquí están las cosas difíciles. ¿Qué tal si regresas a Ecuador? ¿Cómo están las cosas allá? ¿Muy fáciles? Y dice, caramba. ¿Y qué tal si regresas a México? ¿Están las cosas muy fáciles? Donde quiera que vayas, van a estar las cosas difíciles. Sea aquí o sea en otra parte donde tú vayas. La cuestión es resistir a Satanás, esas mentiras que quiere meternos en la cabeza, sí, tenemos que resistirlos. Tenemos que acabar con él. No tenemos que dejar que nos siga atacando, poniendo cosas en nuestra mente para regresar para atrás. ¿Cómo se puede resistir a Satanás? Con la fe. La fe es la que produce en nosotros el deseo de obedecer la palabra de Dios. En el libro de Santiago dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. La manera de resistir a Satanás es someterse a Dios. Sométanse a Dios. Si alguien se somete a Dios, Satanás no puede hacerle daño. Satanás no puede tocarle. Satanás no puede desviar su vida de lo que son las cosas que Dios espera para ti. Porque tiene fe. Porque sabe que Dios está ahí. Porque Él puede cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Y hay un pasaje que es como un canto, ¿sí? Hay una esperanza viva, ¿sí? Luego que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, a Dios mismo, ¿sí? Y luego hay una especie de como de canto que me gustaría intentar cantar, ¿sí? Yo no soy cantante, pero voy a intentar cantar, ¿sí? Que lo compuso Marcos Witt, pero no lo compuso Marcos Witt, nada más le puso música a estas palabras. Adelante, Pablo. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, los exaltó
establezca, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaure y los haga fuertes, firmes y estables. Y a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Vamos a orar.